Bueno, lo primero que quiero decirte es que si escuchas cualquier ruido de fondo, es que tengo unos constructores aquí en el balcón que estaba esperando la mañana entera porque se vayan, pero no se han ido. Entonces decidí grabar con ellos incluidos. Así que, como te dije, cualquier voz que escuches no es ningún muerto que vive en esta habitación, sino son ellos. Dicho esto, cafecito, como siempre, y vamos a entrarle al tema. El tema del que te quiero hablar hoy es un tema en el que he estado meditando mucho porque quizás los últimos 2 años de mi vida han sido de estancamiento económico, vamos a decir así. O sea, tuve una etapa de mucho crecimiento por, vamos a decir, 7, 8 años. Mucha expansión económica como de 0 a 100 o a 10.000. Y llegó un momento donde literal me estanqué en temas de economía, en temas de negocio. Y no solo por falta de oportunidad, sino también porque sentía como que no vibraba con las cosas y no me vibraba este proyecto y me salí, no me vibraba este otro y me salí. Y aunque estaba haciendo como el esfuerzo por construir un negocio y tal, y seguir creciendo lo que ya traía, se me hacía demasiado difícil como sostenerlo. Y he pensado muchísimo en estos últimos meses, años, ¿por qué? Y llegué a la conclusión de que todo mi estancamiento venía justo por la idea de que me sentía especial en todo lo que construí. O sea, como literal es como vivir la víctima, pero en un lugar que la víctima, o sea, que todo lo que me movió a construir lo que construí, a llegar donde llegué, cualquier cosa que eso signifique, para que lo apliques a tu vida, lo hice desde un lugar de víctima, ¿no? O sea, cuando empecé a hacer negocios, a hacer dinero, lo hice con dolor, lo hice desde el dolor. O sea, me dolía. Estaba la madrugada entera despierto pensando en cómo hacerle para ganar dinero y qué negocios podía hacer y empujar y empujar y empujar y empujar. Y literal tenía una motivación y un empuje que eran de otro planeta. O sea, como no veo que la mayoría de la gente alrededor mío en ese momento operaba así. Todo el mundo era como más tranquilo, iba más suave por la vía y yo era empuja, empuja, empuja. Crear, 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 crecer, crecer, crecer económicamente. Y la verdad, o sea, desde donde vengo hasta donde llegué en términos de dinero, vamos a decir que es una expansión loquísima. Pero lo hice desde ahí, lo hice desde ese dolor, lo hice desde el dolor de no tengo nada que perder en la vida. Y entonces salí a empujarme. Pero el diálogo interno que había en mí es, no quiero ser más como esa persona que era, me dolía estar así. Y en un momento lo que pasó fue que me dejó de hacer sentido empujar tanto, porque ¿para qué? O sea, prefiero, vamos a decir, disfrutarlo. Prefiero disfrutar toda esta abundancia económica que he tenido. Y por un momento me creí que ya había resuelto el tema económico y aquí es donde está el problema. Creerme que entiendo cómo funciona el juego del dinero, que entiendo cómo funcionan los negocios, que ya la hice y ya sé cómo hacerla. Eso fue lo que me hizo estancarme, porque eso vamos a decir que es una verdad media, no es una verdad completa. Aunque sí, como ser humano desarrollé habilidades, vamos a decir, creé una red de conexiones, tengo muchas amistades que le va bien y muchas oportunidades de hacer dinero alrededor mío. Eso no significa que ya me la sé. Eso no significa que ya entendí el juego del dinero al 100%. Porque entender el juego del dinero significa que o entender cualquier juego, el de bajar de peso, el de lo que sea, significa que todos los días tienes que pararte y hacer la tarea. Entonces, ya no me funcionaba tampoco, fíjate si es así, que ya no me funcionaba la víctima donde estaba, porque yo construí todos estos negocios y todas estas cosas desde un lugar de víctima, desde un dolor, desde las madrugadas despierto y mi cabeza pensando todo el tiempo. Ya eso no es ya no me puedo dar ese lujo de encontrar motivación ahí.
Aunque fue doloroso y fue lo que sea, pero aunque yo quiera pasarme la noche entera despierto pensando en cómo hacer dinero, mi mente se apaga porque no lo necesito. O sea, ya, por ejemplo, todas las grandes ambiciones que yo tenía de salir yo personalmente de la pobreza, sacar a mi familia de la pobreza, ya todo eso lo cumplí con creces. Entonces, ¿de dónde me agarro ahora? ¿De qué dolor me agarro ahora para seguir empujando? No puedo seguir operando desde ahí. Entonces, entendí que esa víctima, desde la que me construí, ese creerme especial de, no, yo me construí todo esto gracias a de dónde vengo, identificarme con eso, es lo que me tenía, o de alguna manera todavía me tiene, atrapado a levantarme todos los días y seguir empujando. Porque es como de un momento donde ya no sentía que tenía que empujarme para hacer dinero, como te dije. Pero el juego no para. El juego sigue evolucionando, sigue reconfigurando. No sé, es como un negocio que no se adapte ahora al tema de la inteligencia artificial. Es muy difícil competir en un mercado donde todo el mundo está usando la inteligencia artificial para crear, para simplificar procesos, para quitar al ser humano del medio en muchas tareas repetitivas que no se necesita. En fin, el juego está evolucionando todo el tiempo y se trata de todos los días salir a dar lo mejor de ti. O sea, y si es en el juego del dinero, dedicar todos los días simplemente por jugar el juego. No por el dolor de no quiero seguir en esta víctima, de no quiero vivir en la pobreza, quiero comprarle una casa a mi mamá, quiero sacarla de Cuba, ese país del tercer mundo donde no tiene electricidad, ni tiene agua, ni tiene comida. Y entonces desde ahí me agarré y construí todo esto, pero ¿y ahora? Y ahora que mi mamá está bien, saludable, mi hermano también, viven los dos en el primer mundo, tengo un pasaporte que me permite viajar al mundo que antes no tenía y que antes vivía. Tener el pasaporte cubano es la maldición más grande que hay y es una realidad. Necesito visa para todos los países del mundo, pero ahora tengo el pasaporte gringo, entonces ya no tengo eso. Entonces ya no tengo el dolor de la víctima en la que vivía. Entonces, salir de esa víctima significa no sentirme especial, no sentirme diferente al ser humano que la tuvo fácil. Porque a lo mejor hubo un ser humano que nació en una familia rica donde no tuvo los dolores que tenía yo, pero tuvo que lidiar con otros problemas, a lo mejor existenciales. Conozco un amigo mío que nació en una de las familias más ricas de Colombia. Es increíble su historia. Nació en las familias más ricas de Colombia. O sea, creció dando clases de piano, haciendo equitación, tenía su caballeriza y ganó campeonato nacional de Colombia de equitación. Vivía en una burbuja. Y cuando tenía como 15 años, que empezó a conocer la realidad de la calle de Colombia, que no era la que él vivía en su colonia de millonarios y en sus establos de caballo y en sus carros blindados y seguridad y tal. Cuando se dio cuenta, empezó a hacer skate. En Cuba le decimos patineta, que es como el skateboard de toda la vida. Y empezó a reunirse con gente que escuchaba punk y hacía droga y no sé qué. Y entendió que esa gente no tenían... A muchos vivían en la calle. Su familia lo habían abandonado. Al otro su papá violaba a su mamá o a su hermana. O sea... Y él se empezó a pelear con la vida, se empezó a pelear con su familia porque... Puta madre, yo soy un puto privilegiado que he crecido en todo esto. Entonces empezó a vivir unas cosas loquísimas, se empezó a meter en un montón de problemas, empezó a hacer drogas a un nivel loquísimo con 15 años. Y entonces yo digo, ¿quién la tuvo más difícil, él o yo? La verdad no sabría decirte. Y las cosas que él me contaba de cómo había sido, sobre todo su adolescencia, eran loquísimas. Se fue de su casa con 15 años, o sea, está tatuado
se reunía con personas que tatuaban y tal, y estaban aprendiendo a tatuar, y está tatuado completo de gente que estaban aprendiendo a tatuar y le hicieron los tatuajes más horribles y más como si hubieran, literal, como si un niño se hubiera puesto a pintar en la pared de una casa, así está tatuado. Loquísimo. Porque drogado y borracho se dejó hacer esos tatuajes por gente en la calle que estaba aprendiendo a tatuar. Entonces, yo digo, de verdad, ¿quién la tuvo más difícil? Se metió en temas de guerrilla y de cosas locas. Se peleó con su familia. ¿Quién la tuvo más difícil? No puedo decirte de verdad. Cómo haya sido tu pasado no te exonera, y aquí es donde ya quiero cerrar este tema. No te exonera de que tienes que salir todos los días y hacer lo que tienes que hacer en cualquier cosa que hayas hecho. El que te hayas metido toda la vida gordo y de pronto hiciste un cambio drástico en tu alimentación y hoy estás en una forma física increíble, no te exonera de que todos los días tengas que levantarte y a lo mejor un día por ahí puedes deslizarte y otro día puedes deslizarte, pero si te deslizas, vas a ser el mismo gordo que eras antes o la misma gorda que eras antes. No te exonera de que todos los días tengas que salir y hacer el esfuerzo por hacer lo que tienes que hacer. Es por eso que cualquier atajo, cualquier hack, cualquier operación para entonces yo me reduzco de 500 kilos a 60 kilos en un día con una operación sin hacer el esfuerzo, no te exonera de que para mantenerte así tienes que salir y alimentarte como tienes que alimentarte todos los días y cuidar tu alimentación y caminar y no tener una vida sedentaria y hacer ejercicios y hacer todo lo que tienes que hacer. No te exonera del esfuerzo. Estamos en esta vida, como quieras verla, con oportunidades. Cada cual tiene las suyas, pero el esfuerzo el esfuerzo de vivir, nadie está exento de él. El esfuerzo de vivir, de pararte todos los días, deprimido, con dolor, porque tus padres te abandonaron, porque te violaron, porque mi padre me abandonó porque falleció cuando tenía 15 años. Recuerdo a mi abuela perdió a su esposo preso, se quedó con 2 niños chiquitos, después cuando salió de la cárcel falleció, después perdió a su hijo y todos los días tenía que levantarse a vivir. Y gracias a eso pudo experimentar después a sus nietos y pudo tener otros momentos de felicidad en la vida. Si se hubiera deprimido en ese momento y la vida hubiera sido ese caos tan grande y se hubiera quitado la vida, por ejemplo, no hubiera tenido la oportunidad de ver crecer a 4 nietos, que se los disfrutaba increíble y que se la pasaba increíble con ellos, contándole cómo había sido su vida antes. Claro, nada te exonera de hacer el esfuerzo de vivir.